Listo, esta cámara recoge el audio, lo que están diciendo lo va a recoger en la cámara. Entonces, usted me dice si está enfocado ahí. No, no se alcanza a leer, ¿no? Ah, pues si yo hago la letra más. No, yo creo que está bien así. Ya lo tengo, digamos, que no, pero sí, ya por lo menos. Sí, vale, Muchísimas gracias. Entonces, vamos a estar hasta las pasando 20 para ahora. Bueno, muchas gracias. Listo. Entonces decíamos que fue Tatiana la que dijo que era qué. Después de leer el artículo. Yo, que es la asignación dinámica de la prueba. La asignación dinámica de la prueba, porque ahí lo que está diciendo es que siempre, como regla general, es que la aporten las partes, que lo hagan, sí, que incumbe a las partes. Entonces dice que no obstante tendría que ser quien tenga una característica especial o un acercamiento a ese material probatorio. O sea, para ti el régimen que tiene de carga de la prueba nuestro código es ¿cuál de los dos? A las partes, es decir, no, la carga dinámica de las partes. ¿Listo? Sí, pero carga ¿cuál? dinámica de las partes. Cuando el dispositivo las partes. demandante y el demandado. Es inquisitivo. ¿Es inquisitivo? Es inquisitivo porque está diciendo que el juez podrá, pues es mixto. El juez podrá. Sí, pero ¿cuál prevalece? La excepción es la carga dinámica de la prueba. ¿Quién dice que es inquisitivo? No. El dispositivo y la ¿Quién dice que excepción. es dispositivo? Y los demás votan en blanco. Yo pensaría que es mayormente dispositivo, porque la carga dinámica de la prueba solamente concurrirá en unas excepciones que están expuestas por la ley. ¿Cuáles excepciones? Las excepciones que habíamos leído que eran si él tiene cercanía con la prueba, si tiene los medios técnicos o la facilidad para conseguirla. Podemos ponerlo a poner. Sí, pero mire lo que dice el 167. Dice, no obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá de oficio o a petición de parte, antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentra en una situación más favorable. Ahí no nos está diciendo en qué situaciones el juez lo podría hacer, sino qué significa estar en una situación más favorable para probar. Pero no está diciendo unas causales taxativas en las cuales el juez va a asignar la carga dinámica cuando el juez se le ocurra. ¿Sí? Eso quiere decir que la excepción para mí se volvió regla. Cuando yo le digo, usted nunca puede llegar tarde a clases salvo cuando quiera. ¿Sí? Entonces la regla no es venir temprano a clases, es la excepción. ¿Sí? Es cuando quiso venir temprano, la regla es siempre llegar tarde. Lo que quiero que aprendan es a leer más allá de lo que dicen las palabras. ¿Sí? Para mí, al no haber un límite, sino decirle pues cuando usted quiera, está diciendo utiliza la carga, la figura de la carga dinámica de la prueba se utiliza en todos los casos y que se considere necesario. Es decir, que en materia probatoria de carga de la prueba, si nos atenemos al artículo 167, tenemos que es básicamente inquisitivo. Porque sí, cuando la excepción es sin ninguna limitación, pues prácticamente la excepción se vuelve regla. ¿Sí? Cuando el juez quiera lo vuelve inquisitivo. Listo. Eso para terminar el primero. Las demás son más corticas. Entonces, esa es la regla técnica, inquisitiva y dispositiva. ¿Sí? Algo que vale la pena decir. Esto que yo he dicho es como la estructura del proceso civil. Cómo funciona la estructura del proceso civil. En el proceso laboral, hay algo que me faltó súper importante. Ustedes no me dijeron las 6 sentencias. Sí. En la sentencia, parece que no han tenido clases de internacional. Bueno, entonces en la sentencia. En la sentencia, entonces vamos a mirar, no me acuerdo el artículo que les había dicho.
donde nos habla de la sentencia. Entonces tenemos en la página 97, sería 280. Pues dice, bueno, 280 y 281. Pero el 281 nos resuelve el problema de en el inquisitivo, ¿cómo funciona? Puede emitir fallo ultra y extrapetita y no tiene ningún. Alguien que me dé ejemplo de fallo ultrapetita pendiente. Yo, un ejemplo es que él pidió una indemnización en una controversia por 10 millones, pero en el curso del proceso se dieron cuenta que no eran 10 millones, sino que podían ser 20. Entonces el fallo está dentro de las pretensiones, pero aumentó en su, pues, el valor. No está dentro de las pretensiones porque lo que pidió ultrapetita. Pero no está dentro de las pretensiones, sino de 20 porque la pretensión era de 10. Está dentro de lo. Solo aumentó la cantidad. Aumentó la cantidad pedida porque se probó más. Del mismo objeto. Pero del mismo objeto que era una suma de dinero a título de indemnización. Entonces el ejemplo sería una indemnización que aumentó su cuantía. Sí, si estaba dentro de la pretensión. No, del objeto, el objeto. Pero si se marca dentro de la pretensión. Y la diferencia era esa, que si es extrapetita está fuera de la pretensión. No, a ver, ambas superan la pretensión. Por eso se llama petita. No, pero sino que en una es el mismo objeto y en otra es otro objeto adicional. Pero está por fuera de la pretensión. O sea, en otra lo que le explico, compañera, entonces la pretensión son 10 millones, pero se le va a reconocer 20 porque está dentro de la pretensión, pero sin embargo vamos ¿Cómo va a estar dentro de la pretensión? pero aparte de indemnización, yo le voy a reconocer un carro porque me parece, y este está fuera de la pretensión, extra petita, como está fuera de la pretensión, yo le reconozco un carro porque es adicional, y el cuento considera así, eso es extra petita, ultra petita es, digamos, que se mantiene dentro de la pretensión, pero la aumenta. Eso no está dentro de la pretensión, por eso la aumenta, o sea, reconoce la pretensión, pero aumentar. Y la extra que adiciona a la pretensión, yo le voy a dar otra cosa, que está fuera de la pretensión. Sí, tienes razón. así. Entonces, extra es un objeto diferente al pedido. Ultra es el mismo objeto, pero en cualquier superior. ¿Qué pasa si y José Leitor en la demanda ejecutiva pide que se le paguen los 50 millones que están en el pagaré? Y el juez falla, no falla, sino emite mandamiento ejecutivo ordenándole al deudor que pague los 50 millones más intereses de mora liquidados a tanto. ¿Eso qué es? Extrapetita. Muy bien. No, eso es Extrapetita. porque es un objeto diferente. Intereses. Es que si bien es cierto que no está pedido, se encuentra probado. Pero es que no interesa. Pero El juez debe estar. Miren lo que dice. Leamos el artículo 181. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y pretensiones aducidos en la demanda. El límite de las pretensiones del fallo de la sentencia son las pretensiones. Ese es el límite, no lo que se prevé, las pretensiones. Y demás oportunidades que este código cumpla y con las excepciones que aparezcan probadas. Esos son los límites, las pretensiones y las excepciones. Y hubieran sido alegadas, si así lo exige la ley. No podrá contenerse al demandado por cantidad superior. ¿Cómo se llama eso? Cantidad superior. Cantidad superior. Ultra, es la misma pero aumentada. Eso se llama ultra. O por objeto distinto del pretendido. Extra. En la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Son una acción diferente a la que se le presentó. ¿Qué es el Código Civil? Código General del Proceso, ¿Cuál es? artículo 281. En la sentencia se tendrá en cuenta 281. En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse litigio ocurrido después de haberse propuesto la demanda. Eso no es ni ultra ni extra petita. Eso es una modificación de la pretensión en el curso del proceso. ¿Sí? Si yo le pagué por fuera del proceso 20 millones, ya no le debo 100, le debo 80. ¿Sí? Eso es distinto. Pero al límite son las pretensiones y excepciones al momento de presentar la demanda. ¿Sí? O de realizar la contestación. Eso es el límite. Entonces, a ver, entonces uno diría hasta ahí, entonces podemos poner la sentencia, si citamos el artículo 281, que nuestro sistema procesal es ¿qué? En materia de la sentencia es dispositivo, porque dice, no dice. ¿Sí? O sea, la congruencia, de hecho el artículo está titulado congruencias, ¿sí? Dice la sentencia está en consonancia. ¿Qué es en consonancia? Que debe corresponder a las pretensiones aducidas en la demanda y demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas. Es decir, eso se llama congruencia, ¿sí? Entonces uno diría, qué chévere, ya descubrí que es dispositivo, pero no es dispositivo, es mixto, o prevalencia del dispositivo. Pero vamos a ver por qué. ¿Qué significa que sea mixto? Que hay excepciones en las cuales es inquisitivo, o sea que si se permitiría la extrapetita y la extrapetita en materia procesal civil. Entonces aquí están los parágrafos. ¿En cuáles asuntos se aplica la regla inquisitiva en materia de congruencia en la sentencia? Los asuntos de familia, dice el parágrafo primero. El juez podrá fallar ultrapetita y extrapetita cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la pareja, al niño, la niña o el adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad y prevenir controversias futuras de la misma índole. Entonces es un caso. En materia de familia. Materia de familia en esos casos. ¿Sí? Y en el parágrafo 2 dice otro caso, donde sería ultra y extrapetita. ¿Ah? En los procesos agrarios, los jueces aplicarán la ley sustancial teniendo en cuenta que el objeto de este tipo de procesos es conseguir la plena realización de la justicia en el campo en consonancia con los fines y principios generales del derecho agrario, especialmente relativo a la protección del más débil en las relaciones de tenencia de tierras y producción agrícola, agraria. En los procesos agrarios, cuando una de las partes goce del amparo de pobreza, el juez, fíjense, es en los agrarios y cuando la parte goce del amparo de pobreza, que se me olvidó mencionarlo cuando hablábamos de la igualdad procesal, que es otro de las instituciones del derecho procesal que regula la igualdad procesal. El amparo de pobreza es cuando una persona no tiene plata para pagar los gastos procesales ni las costas, si llegara a perder. Entonces le eleva una solicitud pues, en cualquier etapa del proceso, pues en la misma demanda que le dice, mire, yo no tengo dinero suficiente, sino para la manutención de mi familia y no para los gastos procesales. Eso no es lo mismo que los gastos del apoderado, porque eso es defensor público. Aquí son los gastos del proceso. Las costas y los gastos que son expensas y costas. Expensas y costas. ¿Sí? Expensas es lo que vale una prueba que tiene que a cargo suyo, que pagar, un dictamen pericial. En ese caso se hace con fondos del Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, en los procesos agrarios, solamente cuando la parte se le haya reconocido un amparo de pobreza, pues ¿qué pasa? El juez de primera o única instancia podrá en su beneficio decidir sobre lo controvertido probado, aunque la demanda sea defectuosa, siempre que esté relacionado con el objeto del litigio. Por consiguiente, está facultado para reconocer u ordenar el pago de derechos e indemnizaciones extra o ultra petita, siempre que los hechos que los originan y sustentan estén debidamente controvertidos y probados. En la interpretación de las disposiciones jurídicas se puede tener en cuenta que el derecho agrario tiene por finalidad tutelar los derechos de los campesinos, de los resguardos o parcialidades indígenas
y de miembros e integrantes de comunidades indígenas. Es suficientemente claro, ¿cierto? Bueno, entonces, una anotación. En administrativo no hay no se entiende con ultra extra. ¿Quién aquí es por el administrativo? No listo, ¿no? No me atrevo a responder. No me atrevo a responder. Tocaría buscar el artículo en este página. Que sea en la parte administrativa también, o sea, aplica lo de la receta Yo lo que sé es que la regla general es no. No, la regla general es no. Lo que no sé es cuáles podrían ser las excepciones. O sea, digamos, bueno. No, la regla general es no. O sea, si yo le pido, por ejemplo, por vía de nulidad de restablecimiento del derecho, o por vía de lesión, hay un medio que permite cuando se llama daño especial, cuando un agente del Estado ha generado una situación de responsabilidad civil contractual, ¿sí? O por controversias contractuales, ¿sí? Cuando no estoy de acuerdo con la terminación, modificación, interpretación o liquidación de un contrato estatal, ¿sí? El juez siempre se tiene las pretensiones. No sabría qué excepción puede haber para cambiar un crédito estatal, pero la regla es la congruencia. Cuando el Estado tiene demanda en una acción, por ejemplo, la acción cuando me pide responsabilidad civil extracontractual del Estado se llama reparación directa. ¿Sí? Entonces, en la reparación directa, si usted le dice los daños fueron de 100 millones porque el carro de la policía chocó contra mi casa y le dañó la estructura, no, así se pruebe que los daños fueron de 150, no van a condenar el entidad estatal por más de 100 millones. No sé si de pronto hay casos en los que se aplica. Y cuando el Estado es el demandante, tampoco se aplican los pasos extrapetitados porque serían contrarios a las garantías constitucionales de los administrados. Digamos, pretensiones contra una persona que haga un acto administrativo que van en contra de los principios. Lo que pasa es que, digamos, yo se lo pongo en un caso específico. Digamos, por ejemplo, un funcionario de la ley, ¿sí? Hace un acto administrativo que afecta el caso del patrimonio de una empresa, teniendo en cuenta decretos, pero si esa persona, ese decreto, realmente ese caso hay que tuviera un dolor contra el Estado. Pero en el caso específico no se genera un dolor contra el Estado, sino simplemente ellos se quieren aplicar la norma. Entonces, en ese caso, cuando uno quiere hacer una demanda contra el Estado para que tuve ese acto administrativo y se declare nulo, uno también puede, digamos, por ejemplo, en el caso de uno pedir entre las pretensiones que, digamos, por ejemplo, esa persona sea removida del cargo, ¿no? Daba que se genera un dolor contra. Ese sería un buen ejemplo no ni siquiera del extrapetita, sino del tercer supuesto que tenía la norma de 281, que es una acción diferente a la invocada. Entonces, de acuerdo. Pero yo me meto en ese tema porque me parece bueno. La sentencia 873 del 2001 dice que el proceso de lo contencioso administrativo solo puede ser iniciado a través de una demanda y que al momento de fallar no le permite decidir ni ultra ni extrapetita. Sí, así es. Sobre todo que en derecho administrativo no hay. En el derecho público ustedes van a ver que rige mucho más que en el derecho privado el principio de legalidad estricta, ¿sí? Porque todo eso podrían ser desequilibrios contra los administrados. Entonces, una pregunta, porque usted dice que el Estado de la acción de reparación tiene como un monto o algo así, o solo puede ser ejemplo de la manzana. Eso quiere decir que se tiene que atener tanto como nos aclaró muy bien esa jurisprudencia que citó por Rao y también ese párrafo, que existe el principio de la congruencia o la regla de la congruencia de la sentencia en el contencioso administrativo. Lo que usted pidió hasta ahí no se conoce. Así se haya aprobado más. Profe, ¿el amparo de pobreza única exclusivamente es en procesos agrarios? No, en cualquier proceso, en el Código de Procedimiento General del Proceso, para que lo miren. En cualquier proceso. Cuando ¿se acuerdan cuando les estaba hablando del principio de igualdad? Que les dije, eso se ve cumplido o restablecida la igualdad a través del primero, los recursos, segundo dijimos los consultorios jurídicos, el defensor público, ¿sí? Me faltó decir el amparo de pobreza, que está en el artículo 300
para que sepan que existen, pues, está el amparo de pobreza, está 300 años. ¿Dónde está el amparo de pobreza? 151, 300 algo. 151, 150, no. Sí, tiene toda la razón. Muy bien. 151, artículo 151 a 158. Está el amparo de pobreza para que lo lean con más detenimiento. Sí, por favor. No tengo. Sí, pero yo luego llamo, pasen eso aquí. Pero entonces pasa desde aquí para aquí. Sí, o sea que es que no para cualquier proceso donde yo tenga que como el mandato de mandar no tengo que para las expresiones ni para los gastos ni para las cosas. Entonces, ahora sí, esto que voy a decir, yo con esto, digamos que cerraríamos lo que sería la clasificación de un proceso inquisitivo y dispositivo en materia civil. Hay que hacer la anotación porque eso se lo van a encontrar y no quiero que se vayan con la duda. En materia procesal penal, que no es el tema de esta clase, es que ya vimos, a ver, vimos en materia, cuando hablamos del proceso civil, estamos hablando en materia comercial, civil, agraria y familiar, ¿cierto? Cuando hablamos en materia laboral, tendríamos que decir que en materia laboral el proceso está donde yo sé, pero para el tiene un profesor que es especializado, que si él dice otra cosa, entonces termina. En mi opinión es inquisitivo, predominantemente inquisitivo. El proceso laboral. En el proceso laboral, lo que no, por ejemplo, es que el proceso laboral se inicia con demanda de parte, no se inicia de oficio. Eso sí, es lo que no tiene inquisitivo. El impulso del proceso es inquisitivo igual que en materia civil. El juez laboral tiene que... El tercer punto que mirábamos era... ¿Apuntes? También existe, digamos que en eso también tiene elementos dispositivos, pero ¿en qué digo que prevalece lo inquisitivo en el proceso laboral? Entonces, en el proceso laboral, el decreto y práctica de pruebas, existe la posibilidad de que el juez laboral de oficio en todo momento practique pruebas y las decrete y las practique. Se aplica el principio, la regla de la carga dinámica de la prueba en laboral. Entonces es básicamente inquisitivo. En estos ítems que son los fallos extrapética y ultrapética están permitidos en todos los casos de derecho laboral. Entonces es básicamente inquisitivo, más que civil. En materia de lo contencioso administrativo, entonces ya con las preguntas que me hicieron podemos decir que básicamente es dispositivo, ¿sí? Y en materia procesal penal, para cerrar, porque esto se aplica a cualquier tipo de proceso, vale la pena decir que, digamos, vigente normas de procedimiento penal que tenemos, ¿no todavía no existe procesal penal? No. Tenemos dos leyes que están vigentes, la ley 600 del 2000 y la ley 906 del 2004. La ley 600 era el Estatuto Procesal Penal General antes de que se expidiera la ley 906. Pero con la ley 906 que cambió el sistema penal al proceso penal acusatorio, no quedó totalmente derogada la ley 600, porque quedó como el procedimiento para los aforados. Antes era para todos, ahora solo es para los aforados. Y el único juez que aplica en Colombia la ley 600 en materia de procedimiento penal es la Sala Penal y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, porque es la que investiga los aforados. Entonces el presidente de la República, el procurador, los agentes diplomáticos que renuncien a su fuero, ¿sí? o la misma delegación puede renunciar a título de ellos, al fuero que ellos tienen, a la inmunidad que tienen diplomática o consular. Entonces ese proceso era un proceso inquisitivo. Ese proceso era inquisitivo
porque el juez era instructor y además era fallador. ¿Sí? Ese proceso, que además es bajo la regla técnica de la escritura en su totalidad, es un proceso en el cual está el juez vinculado con, aquí está el juez. Entonces, ese proceso tenía dos etapas, una que era de la investigación, que era inquisitiva, y el juzgamiento, que era inquisitivo también. Entonces, la fiscalía recaudaba elementos de prueba, presentaba su acusación ante el juez, lo llamaban, quedaba vinculado cuando lo llamaban indagatorio, y entonces a partir de ese momento la fiscalía ya salía de ese proceso y seguía el juez investigando hasta condenar. Y era el juez relacionado con el, aquí se llamaba, en esa época se llamaba acusado. No, el juez de instrucción fue antes del código del 91, que fue antes del 2000. Ese código tenía un juez de instrucción penal y otro juez penal fallador. Ese sistema era un sistema distinto, ¿sí? Pero en justicia penal militar sigue existiendo eso, ¿sí? Entonces, este es un sistema inquisitivo, mientras que el sistema dispositivo del juez es activo. La ley, esa es la de la ley 600. La ley 906 es un sistema totalmente dispositivo. Ese sí es totalmente, tiene poquitas cosas de inquisitivo, es básicamente dispositivo. Es el sistema penal acusatorio. Entonces, en materia penal, lo que es dispositivo se llama acusatorio. ¿Sí? Allá no se llama, pero es un sistema dispositivo. Entonces, es dispositivo porque está el juez como pasivo y están dos partes, y el juez escucha las partes y concede lo que considere que le convenció de elementos probatorios de los hechos. Entonces, por un lado está la parte acusadora, el acusador, que es la Fiscalía General de la Nación, y por otra parte está el imputado o acusado. Y se aplica todo lo que vimos en materia de un proceso que es dispositivo que van a ver en su momento, sino que aquí se llama. Entonces, el juez, por ejemplo, no tiene atribuciones de practicar pruebas de oficio, sino en poquísimos casos. El juez, para eso está la fiscalía. Y la fiscalía le da elementos al juez para condenar, y la defensa, esta es la parte que se llama defensa, le da elementos para absolver. Y el juez finalmente va a decidir. Pero es un juez pasivo, totalmente dispositivo. ¿Listo? Ya con eso ahora sí terminamos esto. Viene el segundo, los demás sí son corticos. Viene el segundo, que es mediación y mediación. Inmediación y mediación. Inmediación y mediación. A ver, la palabra, cuando algo es inmediato o es mediato, no significa lo rápido como uno la busca en el lenguaje común, de manera que no es correcto. Inmediación o mediación quiere decir si hay algo de por medio de algo, o es algo que directamente se relaciona con otra cosa sin nada de por medio. Eso significa mediato o inmediato. Entonces, la inmediación hace relación a la cercanía que tiene el funcionario con el desarrollo del juicio, de las audiencias, y sobre todo especialmente de las partes también, pero sobre todo especialmente con la práctica y descubrimiento de la prueba. Averiguación de los hechos. Averiguación de los hechos. Eso, o sea, eso sería la inmediación. Entonces, la inmediación se refiere a ese grado de cercanía que tiene el funcionario judicial con el desarrollo de las audiencias, con las partes, y especialmente con la práctica y descubrimiento de las pruebas. Entonces, el contacto que tiene, personal o lejano, ¿sí? Con eso. Entonces, Diana Pineda, que no está presente ahora, ella aprovechamos para hablar más. Ella
hace unas clases me hizo la pregunta cuando veíamos el principio, aquí no estamos viendo principios, sino estamos viendo reglas técnicas de procedimiento. Cuando veíamos el principio de concentración, ella me decía que eso es lo mismo que inmediación o parecido. Yo le decía, se puede confundir, pero son distintos. ¿Sí? Porque ya saben que es concentración. ¿Sí? Inmediación no se refiere a la cercanía temporal de los actos procesales que se lleven a cabo de manera consecutiva, para que no se olvide, no se pierda el nexo de memoria que tiene el proceso, sino con que directamente y personalmente, pues, que después del proceso haya realizado las audiencias, las haya presidido. Ahora tenemos que haya presidido las audiencias y haya descubierto, practicado y descubierto los elementos de pruebas y haya percibido directamente por sí mismo los indicios de la conducta de las partes. O, por el contrario, no fue él, sino fue otra persona. ¿Sí? Eso es lo que habla la mediación de mediación. Entonces, mediato significa algo en lo cual tiene algo en su intermedio para lograr llegar a ese otro, al segundo elemento. Eso es algo mediato. Inmediato es que hay una relación directa entre un objeto y otro. ¿Sí? O entre una situación y otra. Entonces, inmediación quiere decir que yo como juez, o el juez, es el que directa y personalmente presidió la audiencia y pudo percibir el mismo, nadie le preguntó. ¿Sí? El mismo practicó las pruebas. Fue él personalmente practicó las pruebas. Si hubiera una diligencia, él mismo la practicó también, o presidió esa diligencia. Por lo tanto, no hay ninguna persona en medio del juez con el acto procesal, o con las partes. ¿Sí? Eso sería inmediación. ¿Sí? Mediación o mediatez es lo mismo. Sería lo contrario. ¿Sí? Que él personalmente no, a pesar de ser el juez que dirige el proceso, no practicó determinada diligencia o determinado acto procesal, no fue el que estuvo presente, sino otra persona, otro funcionario distinto a él. ¿Sí? Entonces aquí ya hay algo mediato, porque la prueba le llega por intermedio de otros, ¿sí? Que la practicó, no es directamente. ¿Cómo se llama esa persona que estuvo en el medio entre el juez y la diligencia o el acto procesal o la prueba? No. Se llama comisionado. ¿Sí? Sí. Entonces, la figura procesal es la comisión. ¿Sí? Entonces, el juez a veces no atiende personalmente. A ver, ¿qué actos? Hay unos actos procesales que puede comisionar y otros que no. Comisionado. Entonces, él puede comisionar para la práctica a otro funcionario especial. Entonces, ¿qué requisitos hay para poder comisionar? Pues que el funcionario comisionado sea de la misma o del periodo de la altura. El juez comitente. Imagínense un juez promiscuo municipal comisionado de un magistrado de la profesión. ¿Cierto? Entonces, él podría comisionar ¿a quién? A otro juez promiscuo o a un inspector de policía. ¿Sí? O un inspector de policía. Igual o inferior, ¿sí? Igual o inferior. Sí. Igual o inferior jerarquía. Entonces, por eso sabemos que la Corte Suprema de Justicia puede comisionar al que quiera. ¿Sí? Entonces, esto de la comisión. La comisión. Se llama comisión. Y la persona que realiza los actos, que no es el propio juez que tiene el proceso, se llama comisionado. ¿Sí? Y el otro se llama el que lo comisiona, el juez competente. ¿Sí? Entonces, aquí. Listo, entonces. Comitente es el que apoya, ¿sí? Sí. Comitente es el que comisiona a otro, que se llama comisionado, funcionario comisionado. ¿Y cómo lo comisiona? Mediante un oficio que se llama despacho comisorio. Ya que quería ponerse técnicos, pues vaya.
Pero está bien, o sea, el artículo 131 menciona que después de practicar personalmente las pruebas, salvo que desea comisionar en otro, pero hay unas normas que rigen la comisión. La comisión. Se me perdieron, son del comienzo. Alguien que me ayude tú. ¿Qué necesita? Comisión, código general del proceso. Comisión. Comisiones, no, ¿cuál es el comisión? Remates comisionado, comisiones, 472. Pero es que hay una parte, perdón, hay una parte que dije lo general de la comisión, pero que me interesa que está al comienzo. Es muy bien, sí. Muy bien, 37. Entonces, como saben, la tarea, la tarea es siempre mirar esto, pues como, porque a lo largo de estos principios y reglas estamos viendo el derecho procesal, como que por encima, pues, es el tiempo que hay. Entonces, aquí, del artículo 37 al artículo 41, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es, entonces, conceptos de inmediación y desmediación. ¿Sí? Lo primero. Entonces, la mediación se lleva a cabo a través de la comisión. Y eso está en los artículos 37 al 41 del Código General del Proceso. ¿Cuál es el objeto de comisionar? Entonces, si esto es una regla técnica, no es un principio. Algunos piensan que es un principio, creo que tal vez Miguel Rojas lo tiene como principio. No sé. Hay autores que lo tienen como principio, pero no cumple las requisitos del principio sobre regla técnica, de procedimiento. Principio siempre debe ser así, es el ideal de justicia. Reglas técnicas son metodologías o herramientas, ¿sí? que se pueden flexibilizar, que ninguna es buena ni mala, todas tienen algo bueno y algo malo. A ver, ¿qué es mejor? Que el juez practique por sí mismo, como dice el artículo 171. El artículo 171 dice que el juez practicará por sí mismo. Dice, el juez practicará personalmente todas las pruebas. Si no lo pudiera hacer por razón del territorio o por otras causas, podrá hacerlo a través de videoconferencia, teleconferencia, cualquier otro medio de comunicación que garantice de inmediata concentración y contradicción. Aquí digamos que no está todavía hablando de la mediación, sigue con la inmediación, por los medios técnicos. Pero dice, excepcionalmente podrá comisionar para la práctica de pruebas que deban producirse fuera de la sede del juzgado y no sea posible emplear medios técnicos indicados en este artículo. Es prohibido al juez comisionar para la práctica de pruebas que hayan de producirse en el lugar de su sede, así como las inspecciones judiciales dentro de su jurisdicción territorial. Entonces, ¿qué lleva a que antes de objeto quisiera decirles que los límites de la comisión, ¿qué se puede comisionar? ¿Todo? ¿Puede comisionar que otro juez dicte sentencia? No. ¿Que otro juez reciba las audiencias? No. No. Entonces, hay unas, exacto, solamente entonces, para presidir audiencias dentro del juzgado, para dictar fallos no se puede comisionar. Pues no estaría haciendo el trabajo. Segundo, lo que no son audiencias, ni fallo, ni sentencia, entonces serían diligencias judiciales o práctica de pruebas. Entonces, para mirar las prácticas de pruebas, hay unas cosas que se llevan a cabo dentro de su despacho. Entonces tendríamos diligencias judiciales o práctica de pruebas, que son los otros actos que no son límites. Eso sí puede, con unos límites. ¿Sí? Entonces, en el caso de la práctica de pruebas, ¿qué pruebas puede comisionar y cuáles no puede comisionar? Entonces, puede comisionar la práctica de las pruebas que le estimen necesario
pero fuera de la sede del juzgado, no dentro de la sede del juzgado. O sea, si por ejemplo hay exhibición de documentos, si hay testimonios dentro de la audiencia del juzgado, que no puede comisionar a otro para que reciba esas pruebas, y él debe recibirlas. Pero si hay una prueba por fuera del juzgado, sí la podría comisionar. ¿Cuál sería una prueba por fuera del juzgado? Esa es una diligencia, no es una diligencia. Entonces, una prueba sería una inspección judicial o un inmueble. Una prueba por fuera del juzgado. Bueno, pues puede ir o puede comisionar. ¿Sí? El código dice excepcionalmente, es como para que el juez tampoco, o sea, si él puede ir, vale. ¿Sí? Pero si no puede por unos factores que vamos a ver, pues entonces lo comisione, pero porque es una prueba que se va a practicar por fuera del juzgado. Segundo, testimonios. Se podría llegar a practicar testimonios por fuera del juzgado. ¿Por qué? Porque puede ser que el testigo resida en el exterior o resida por fuera de su jurisdicción. ¿Sí? Entonces, si el testigo reside, entonces, antes se comisionaba, habían dos opciones antes, se decía, la parte que pidió el testimonio, que pague las expenses del traslado, más alimentación y alojamiento del testigo. Estamos hablando de la práctica de prueba, ya hablamos de la inspección, no se puede traer a casa y está la casa de inspección. Entonces no se puede. Pero el testimonio, pues normalmente citan al testigo a la audiencia del juzgado, pero a veces el testigo reside en el exterior, por ejemplo, o reside en otro lugar donde no tiene jurisdicción el juez. ¿Sí? No tiene competencia territorial, ¿no? ¿Sí? Entonces, en esos casos, ¿qué existía antes? Porque este código ya entró con la tecnología de Internet. ¿Sí? El otro era el 70. El código anterior decía, usted tiene dos opciones. Una, que el testigo concurra, además de su independencia, porque si el testigo es un comerciante independiente va a perder la tesorería, también tocaría que la parte interesada pagara el lucro cesante. Entonces, tiene que pagar su desplazamiento, alimentación y hospedaje. Eso puede ser muy caro. Y si reside en el exterior, peor, se le tiene que traer de Bangladesh. ¿Sí? Entonces, le decía, una opción es esa si la parte quiere, la parte puede decir, no, aunque no tenga amparo de pobreza, tampoco es que yo sea funcionario tampoco. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? El señor le pide pues que comisione. Antes era así. Todavía sigue existiendo, entonces comisionado a un funcionario que tenga jurisdicción en el lugar para que no se traslade el testigo, o en el exterior, un cónsul, por ejemplo, que vaya al consulado colombiano que tenga testimonio aquí con base en un cuestionario que le envía al juzgado, ¿sí? Se presente personalmente. Ahora, ya en materia de testimonios, es más restringido la posibilidad de que se comisione, porque ya existe sumo. ¿Sí? Ya existe el mismo. ¿Sí? Entonces ya en la inmensa mayoría de los casos para efectos de testimonio no hay necesidad de comisionar, ni tampoco de pagar los gastos de traslado del testigo. ¿Sí? De hecho los procesos ahora son virtuales, entonces se va a dar preferencias a los medios virtuales. Pero sin embargo la figura sigue existiendo, no es que esté prohibido hacerlo. Porque hay lugares donde no tiene internet, no se puede comisionar. Pero si es un juez del circuito, pues comisionará a otro juez del circuito o a un juez municipal. ¿Sí? Bueno, eso, entonces con respecto a pruebas, y esa noción de la casa. Con respecto a pruebas, ¿cierto? Hay unos límites que ya les digo. Con respecto a diligencias judiciales, se puede comisionar absolutamente todo. ¿Sí? Las diligencias judiciales son diligencias de entrega de bienes, diligencias de secuestro. Entonces, esas diligencias normalmente se comisionan. El juez las podría hacer, pero normalmente las comisionan y no las comisionan otro juez y las comisionan directamente en el inspector de comisión. Porque ni siquiera se necesita tener jurisdicción para solo cumplirlos. Bueno, en materia de comisión, entonces miramos los límites de la comisión. Entonces, no se puede comisionar ningún acto procesal que se vaya a realizar dentro del despacho del juez. No se puede comisionar. Tiene que ser los que tenemos que ser por fuera y solo algunos, no todos tampoco. Entonces, si son para diligencias judiciales, todos, no hay limitación.
Pero si son prácticas de pruebas, entonces aquí dice el artículo cuáles no se podrían condicionar aunque sean por fuera. Ah, bueno, perdón. El artículo es el 171. Entonces, el juez no podría comisionar la práctica de ninguna prueba, de ninguna. Si esa prueba se va a llevar a cabo, entonces se entiéndase como sede municipio donde el juzgado tiene competencia. Allí estamos hablando, profesor, de la parte territorial. Sí. El municipio, que es la jurisdicción territorial, el ámbito de competencia territorial. Si la prueba de instrucción judicial, testimonial, o cualquier otra, se va a realizar dentro de la sede, municipio, sede del juzgado, no se puede mencionar, no se puede mencionar. ¿El municipio del juzgado tendría qué? Competencia territorial. Si llega a ser, a ver, si llega a ser en otro municipio que no es la sede del juez, el municipio de la sede del juzgado, pero sigue teniendo competencia, sí podría ser. Exacto, sí podría ser. Entonces, cuando decimos sede, es el municipio donde está el juzgado. ¿Sí? Pero si es en otra sede distinta, en otro municipio, aún teniendo competencia, porque hay circuitos, como lo dice Elena, que es una reunión de municipios donde después del circuito tienen competencia en todos ellos, y ese municipio está por fuera de la sede del juzgado, sí puede comisionar. Sí puede comisionar. Pero no para inspección judicial. ¿Sí? O sea, puede comisionar para práctica de pruebas testimoniales, sí, pero para inspección judicial no. ¿Sí? La inspección judicial es más limitada. La inspección judicial se necesita que no solo esté el inmueble por fuera, o el mueble por fuera de la sede del juzgado, sino que además el municipio de la competencia, porque no lo podría hacer además. ¿Sí? Cuando no tenga competencia, sería un vicio de nulidad del proceso, un acto sin competencia del juez. Entonces, esa es la. Sin embargo, eso lo van a ver en pruebas con detalle, pero eso que sin pruebas es porque muy teórico. Ustedes, a ver, así como la comisión para pruebas, la comisión se limitó mucho con la entrada de pruebas. Así como en materia testimonial se ha limitado mucho, en materia de inspección judicial también. Porque si al juez mediante un video puede enviar a alguien a que tome un video del juzgado, ¿sí? Se desplaza y toma un video del inmueble. El juez da por practicada la prueba de inspección judicial. Antes tenían que desplazarse. En el código laboral. Sí, pero ese video lo tiene que sacar el funcionario del juzgado, no una parte, puede ser alterado, puede ser conveniente. ¿Sí? Pero si se desplaza alguien que no tenga jurisdicción del juzgado y va y toma el video, se da por practicar la inspección con base en lo que el video registró. Entonces no habría que comisionar la práctica, salvo que no tenga competencia. ¿Sí? Entonces, habría que. Pero entonces no habría problema. Entonces, aquí, ¿cuáles son los límites? Ya los tenemos. Las razones. ¿Cuáles son las razones para comisionar? ¿Por qué comisionan? Entonces, uno puede decir por pereza. ¿Por qué comisionan? Por tiempo. Exacto. Dos factores llevan a que las comisiones. El primero es por competencia territorial. El juez no puede adelantar actos procesales en un territorio donde no tiene competencia. Competencia territorial, eso lo limita al juez. Entonces, si necesita practicar una prueba, tendrá que comisionar a alguien o practicar las competencias virtuales, porque él está desde su juzgado recibiendo la prueba. ¿Sí? Pero no podía desplazarse a practicar en otro sitio. Ese es uno. Digamos que en este momento, como la represión de la virtualidad cambia mucho, pero entre esas medidas y licencias son las competencias que tiene cada institución. Por ejemplo, de un departamento a otro, si bien es cierto, puede recibir esa Sí, claro, diligencia, la práctica prueba, la puede recibir allí mismo.
la práctica, digamos, puede ese juzgado puede prestar su despacho para que ese... Pero entonces ahí sí estaría comisionándose si el otro juzgado participa. ¿Sí? Lo que él podría hacer es pedirle a alguien que se desplace de su juzgado y saque un video. ¿Sí? Sacar un video no es un acto de jurisdicción, es simplemente tomar un video que alguien le dio permiso y se lo lega. Ahora se utiliza más eso, antes se utilizaba, cuando estaba por fuera, no importa si es del departamento o del municipio, todo sea donde no tiene jurisdicción, donde no tiene competencia territorial. Entonces él puede comisionar, antes lo hacía más seguido. Ahora lo hace, se video retrasado para que otro funcionario que tenga competencia aquí, que tenga el mismo grado o inferior al juez competente, lo practique y ya llegue el informe documental del proceso. Entonces llega como documento. Pero la prueba es inspección, ¿sí? Llega un acta. Antes llegaban actas y fotos en el viejo código. Incluso el juez podría mirar el tiempo real de inspección. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las razones? Pues las razones son dos, ¿no? La competencia territorial que tiene el juez y la otra es la carga de trabajo del juez. O sea, ¿por qué estos principios, por qué los principios sí es regla de procedimiento? Se aplican en el caso, se aplican en el caso que corresponde. Límites de comisión. Las razones por las cuales se comisiona. ¿Sí? Entonces, cuando es un comisionado, hay ahí la mediación. La mediatez. Cuando es el juez directamente el que practica la prueba oral, estamos hablando de la práctica de mediación. ¿Sí? Entonces, los códigos, ¿cómo los regulan? Los códigos los regulan permitiendo ambas reglas técnicas. ¿Sí? Porque si se dan cuenta que dice que el juez debe practicar por sí mismo las pruebas y debe llevar a cabo las audiencias, pero que le da la posibilidad también de aplicar la mediación. ¿Sí? Le da la posibilidad cuando las razones hagan que sea necesario. ¿Qué es lo bueno de la mediación? Por eso es que no es un principio, ¿sí? No es un principio, porque es una regla, se sirven ambas, bien aplicadas. ¿Sí? Antes pensaban que era un principio y decían el juez tiene que asistir personalmente. Primero, no es posible porque no es competente en todo el territorio. No siempre, tenemos que ser la Corte Suprema de Justicia. Segundo, porque eso produciría un retraso terrible de todos los procesos. ¿Qué tal que el juez tuviera que estar desplazándose a practicar un testimonio a un municipio vecino en su circuito judicial? Tiempo de desplazamiento, la demora del testigo, el inicio de la audiencia, lo que se demora la audiencia. El abogado perdió el día entero practicando un testimonio, ¿sí? Mientras que ese día le hubiera rendido impulsando los procesos que tiene en su despacho, y más bien que un comisionado reciba ese testigo y ese comisionado rinda testimonio. Entonces, y le llegue a él simplemente el documento de las respuestas que dio frente a las preguntas que están en un cuestionario que pidió la parte donde pues, el oficio no puede comisionar, un cuestionario para que el comisionado le practicara esas preguntas al testigo. Entonces no solo es por territorio, sino por conveniencia de tiempo. Entonces, cuando hay una congestión judicial como la que tiene un país como este, no es conveniente elevar eso a principio de inmediación. Que si es mejor la inmediación que la mediación, idealmente sí, pero en la práctica no. ¿Sí? Se puede comisionar comisión. ¿Sí? A ver, ustedes que saben tanto de principio, si se aplica la inmediación para todos, si se eleva a principio, dañaría otro principio. Acabaremos con la economía. Todos los procesos se volverían más lentos de nada. Claro, porque tiene una relación directa con. Claro, porque al tener que trasladarse, Mediación está relacionada con la economía. claro, porque listo, Libros manda un despacho comisorio, lo firmo, le llegó al otro juez, el juez programa su tiempo, le queda más cerca del testigo que vaya allá, mientras tanto yo empiezo a proferir otros procesos y me voy sacando, ¿sí? Entonces, les voy a decir un país que sí se puede practicar en mediaciones, Quizá procesos concentrados en la inmediación. Bueno, cuando hay concentración y se practica la audiencia y se revelan pruebas dentro de la audiencia, también hay mediación, porque
porque pues tienen que estar presentes. ¿Sí? Son dos que van de la mano, pero uno es un principio, son una unidad técnica, cada uno tiene. ¿Cuáles son los países? Entonces, uno solo que se conoce. O sea, digamos que los municipios pequeños con pocos habitantes podrían practicar la inmediación en pocos procesos. Y el país que practica la inmediación desde hace rato es Uruguay, porque es un país con 3 millones de habitantes y es un país que tiene una cantidad de jueces por habitante bastante alta, porque ya funciona casi todo bien. ¿Sí? Entonces, pues por cuestión de territorio todo está cerca y por cuestión de disponibilidad temporal. Entonces se le dice al juez vaya y usted directamente, el juez tiene 25 procesos y aquí tiene 1500. ¿Sí? Pero no es ideal en todos los casos, una verdad absoluta la introducción. Es preferible porque el juez por sí mismo, por sus sentidos, percibe. Pero hay cosas que no. Listo. El siguiente. No, estamos hablando de reglas técnicas. ¿Cuál es la siguiente? Escritura y oralidad. Bueno, vale. Escritura y oralidad. Entonces, en escritura y oralidad. Entonces ya pues ustedes saben qué significa, ¿no? Escritura quiere decir que todos los actos procesales se deben llevar a cabo por escrito. Entonces la demanda, sí, la admisión de la demanda, la contestación de la demanda, los recursos, las pruebas, absolutamente todos los actos se llevan a cabo por escrito y se conforma un expediente. Siempre hay expediente, ¿no? Pero aquí sería un expediente de papel. ¿Sí? Y en ese expediente de papel están absolutamente todos los actos procesales, las pruebas, por ejemplo, cómo se allegan a través de documentos, así sean grabaciones, documentos. Si se practican, por ejemplo, las pruebas por parte del juez, entonces queda por escrito. Entonces, un testimonio se transcribe, entonces ahí está el escribiente ahí al lado. El testigo le va dictando las respuestas y queda por escrito el testimonio. Igualmente, esta prueba pericial queda por escrito y se llega al expediente. Entonces, tenemos que los alegatos de conclusión, anteriormente se llamaban alegatos de conclusión de los alegatos, también eran por escrito, le daban término para que se llegara por escrito, y la sentencia por escrito, y los recursos también por escrito, y todo el trámite de la segunda instancia igualmente por escrito. Sí, y si hay lugar a la casación, entonces se tiene que por escrito, sustentar. Gracias. Sí, es porque doctrinantes a veces piensan que un principio es una cosa y otros piensan que es una regla técnica. Para mí los principios son los que le dicen principios y las reglas técnicas son las que dicen, pero ahí, por ejemplo, él considera que es una regla técnica. Pero nosotros ya explicamos en cada caso por qué es un principio. Y cuando me refiero a la publicidad, digo que siempre tiene que haber un grado de publicidad, no para entonces, si no admite excepción, no puede ser regla técnica. Tiene que ser principio. ¿Sí? Listo. Entonces a ver, para que vamos a terminar. Entonces, la oralidad que busca. La oralidad busca es que estos mismos actos procesales se lleven a cabo a través de audiencias, en las cuales, de manera verbal, pueden acudir las partes, los auxiliares de la justicia, los terceros interesados, que van a ser convocados al proceso. Entonces, como ocurre en el proceso de manera verbal, se realizan los actos procesales. Entonces, como saben, estos son modelos, una cosa es la teoría, otra la práctica. Digamos, en el modelo de oralidad sería que se reciba verbalmente la demanda. ¿Sí? Sería el modelo de oralidad, no de escritura. Entonces, ¿qué pasa? Sin embargo, mínimo, tiene que quedar, ahí sí, como la demanda es muy importante porque la empieza a aplicar el mínimo, tiene que haber un acta de funcionario extraída lo más importante de la demanda verbal.
Los hechos básicos, un formato establecido, las pretensiones básicas y ya, por lo menos, el resto fue verbal. Y debe quedar constancia de la grabación, que como ahorita aquí queda constancia de la grabación. Entonces, esa sería la oralidad, y de ahí para adelante todo sería así. Entonces, después, si esta audiencia de las partes, en la audiencia admitirá y admitirá o rechazará la demanda, allí mismo se le presentarán los recursos correspondientes, si se admite, entonces se citará una audiencia. Ahí no se puede aplicar la concentración, porque tal vez decirle, Conrado, admitir la demanda, responda ya, no, espero, no me preparo, no me hagas un cortito, ¿sí? Entonces, yo tengo que pensar a ver qué voy a responder. Entonces se cita una audiencia para que él haga su contestación de la demanda, igualmente se extrae en un acta. Eso es ideal, eso no es que sea así, sino digamos, estoy diciendo la oralidad como sería 100%. ¿Sí? Entonces se extraen los datos básicos de su contestación, usted que dice este hecho, y así cada cosa, las audiencias para descubrir pruebas, para contradecir pruebas. ¿Ah? Sí, yo estoy bien sintonizado. Cuando tenga el programa de televisión que lo ofrecieron, voy a contratarte para que salga aquí. Porque en televisión es muy cara, si me pasan la sanción. Bueno, entonces, si quieres, aquí estoy practicando con ustedes a ver si me puedo llegar a hacer la televisión. El tema de sí, muy bien, muy bien. Entonces, así es. Entonces sería, pues yo no estoy como descubrir lo que sería realmente una oralidad. Se descubren las pruebas y controversias en la audiencia, se hacen los alegatos presencialmente de manera verbal, y bueno, y se dicta fallo, se citan las partes para dictar un fallo. Y de ese fallo se debería quedar también lo básico, por lo menos la parte resolutiva por escrito, ¿sí? Y en la grabación de todo. Entonces, si alguien quiere obtener un expediente, sí lo haga, que son unas poquitas hojas escritas que adicionalmente en las grabaciones. ¿Y cómo se cita en el expediente? Ay, no, pero es que el expediente especificó un documento, una grabación también es un documento. Entonces se cita el minuto tal, ¿sí? Y quiero controvertir este argumento, ¿sí? Pero normalmente todos en audiencia, todos en caliente, todo es, se notifica por estrado y se controvierte en el acto, ¿sí? Y si no, ya se subsanó y se resuelve oportunidad. Entonces, ¿cuál es la ventaja del escrito? La ventaja del escrito es que, por un lado, pues permite una producción más consciente. ¿Producción? Sí, una producción de elaboración más consciente de los datos procesales, ¿no? Yo tengo una demanda, yo creo que me acuerdo, después me voy a incluso, ay, bueno, voy a decir eso. ¿Sí? Déjame de vuelvo a ver si todavía está ahí. Entonces, pero bueno, no llevaría unos apuntes, ¿no? Pero digamos, permitiría como más consciente la producción y elaboración, por un lado, más, digamos, más profundidad en los argumentos, pero sobre todas las cosas, el gran beneficio que tiene el expediente escrito es que permite que se fije claramente cada una de las ideas que mi contraparte para que nos pueda contribuir. Es mucho más fácil reconocerlas y detallarlas y clasificarlas, que están por escrito. ¿Sí? Se conserva mejor la memoria de los actos procesales. Esa es la ventaja. La ventaja de uno es la desventaja del otro. ¿Sí? Esa ventaja que tiene el sistema escrito es la desventaja del sistema oral. ¿Sí? Es menos fácil su disponibilidad. Imagínense uno mirando el disco de las 5 horas de la fiesta para ver qué minuto fue. ¿Sí? No es tan fácil como tener un escrito y fijar las ideas más claras. Pero la ventaja que tiene la oralidad es la desventaja que tiene la escritura. Y es lo que nos decía Conrado, que dice así dos puntos. Celeridad, espontaneidad. Celeridad. Un proceso que sea oral siempre y cuando se respete la oralidad, porque algunos empezaban a decir que era oral y transcribían luego alguien las grabaciones, como yo sí pido que sea. Entonces se perdió la oralidad, que fue otra vez, y hicimos todo doble trabajo, ¿no? Hicimos todo doble trabajo, ¿sí? No lo hubiéramos hecho escrito. Entonces, sí, la oralidad que no tiene soporte escrito, salvo de lo que sea muy. Lo único soporte escrito que hay que son los documentos escritos por todo oficio, por eso que están por escrito, ¿sí? No más. Entonces, sí se logra esa ventaja, es innegable. O sea, ¿qué le importa? En un proceso escrito se dicen muchas sandeces, de verdad. Se dice,
Como lo dijo Justiniano en las Escrituras, en el siglo VI después de Cristo, y citan el latinajo, ¿sí? Y eso para qué importa una administración de justicia. Bueno, lo que importa es el argumento. Remítase el argumento. ¿De qué sirven los alegatos de 300 páginas por 80 citas? Eso pueden que lo publicaron en la universidad, es una casa de citas. Sí, entonces. Buenísimo. Qué buen chascarrillo has hecho. Para esto. Entonces, sí, pero lo mismo, si se llegan a pegar con un martillo en el oh, alguna interjección. Como en la vida de. Como las caricaturas. Santos rascacielos. Bueno, entonces el sistema oral se ha logrado imponer porque a pesar de que tiene la desventaja, que la escritura tiene esa ventaja, tiene una ventaja innegable y es la trámite expedito de los procesos. En una audiencia y además que la oralidad facilita mucho la concentración. ¿Sí? No es que la concentración no se pueda practicar bajo un sistema escrito, sí se podría. ¿Saben cómo se podría hacer bajo un sistema escrito? Que el juez en un solo auto resuelva varias solicitudes para concentrar las diferentes actuaciones, todas ellas. Pero no es lo mismo cuando tenemos la posibilidad de la oralidad. En la oralidad se refuerza la inmediación, porque está presente el juez, no solamente lee un escrito, se refuerza la economía procesal. Entonces, por lo tanto, la oralidad ha sido la que ha ganado. Pero en materia de nuestros procesos, podemos decir que es mixto. Es mixto. 50-50. Algunos dicen prevalece la oralidad, otros dicen prevalece la escritura. La verdad está casi similar. Porque si bien las audiencias se llevan a cabo de manera oral, los actos procesales más importantes tendrían que ser por escrito. ¿Sí? Sí. Fernanda. Señor. No sé, 35. Ya el 5 de. Entonces, la demanda. Entonces, las audiencias se llevan a cabo todo el trámite del proceso Oral. Se lleva a cabo de manera oral después de la contestación de la demanda hasta antes de dictar sentencia o incluso verbalmente se puede decir el sentido del fallo. En los procesos que son, en algunos procesos más importantes, pero necesariamente la demanda, la contestación de la demanda y la sentencia tiene que ser por escrito. Por regla general, hay unos procesos que es el proceso verbal que sí es totalmente verbal, ¿sí? Pero la mayoría de procesos tienen una parte escrita que es la más importante. Entonces, Sebastián Ávila, Fernanda Ducuara, Diego Alexander Gómez. Me quedó fácil. Jorge Bejarano, Marcela Salinas, Joan Manrique, David Sosa, Walter Leonardo, Caterina Aguilar, Kelly Joana Díaz, Marco Alexandra Solano,